Bien, perdón, estábamos acá en la relación concentración. Estábamos hablando de la concentración efecto y yo les estaba diciendo que en esta diapositiva, mientras yo más me acerco al efecto, más precisión voy a tener para evaluar si el tratamiento es correcto o no. ¿Sí? Si hay eficacia o no. ¿Sí? Entonces, los tratamientos en general, lo que sucede, cómo se pueden monitorear de la siguiente manera: yo tengo una concentración mínima eficaz y una concentración mínima tóxica, quiero que las concentraciones se mantengan dentro de esos valores después de que un paciente se le administra una determinada dosis. Entonces, si le administra una determinada dosis al paciente, la concentración va a aumentar, luego va a disminuir. Este, yo en algún momento puedo estar interesado en volver a administrar el medicamento cuando las concentraciones caen por debajo de la concentración mínima eficaz. Y para que el paciente siempre tenga concentraciones dentro de la ventana terapéutica, que es donde logró un determinado efecto. Entonces, estamos redondeando acá lo que es la relación entre farmacocinética y farmacodinámica. Normalmente, para muchos principios activos, esta ventana terapéutica puede ser muy amplia, ¿sí? Tal que las concentraciones eficaces se logran de manera bastante eh, amplia, digamos, de manera bastante probable. Es muy probable que tras una determinada dosis, muchas personas tengan concentraciones eficaces, o sea, tengan concentraciones dentro de la ventana terapéutica, ¿sí? Y que la probabilidad de toxicidad sea muy baja, este, por lo tanto no es tan probable que se logre una toxicidad, ¿no? Entonces, para muchos fármacos no es necesario medir concentraciones de fármaco en sangre, pero para otros sí, ¿sí? Y se aplica el monitoreo terapéutico de medicamentos, que básicamente es medir concentraciones en sangre para determinados principios activos para los cuales esta ventana terapéutica, este margen terapéutico, puede ser muy estrecho, y la diferencia entre provocar toxicidad y provocar eficacia ser de, puede estar dada por un cambio de dosis muy pequeño. Entonces hay que monitorear las concentraciones en esos pacientes para asegurarnos que las dosis que estemos administrando sean seguras y eficaces, ¿sí? Esos tipos de fármacos son, por ejemplo, fármacos anticonvulsivantes, por ejemplo, fármacos inmunosupresores, ¿sí? Fármacos que un cambio pequeño en concentraciones puede provocar una gran diferencia entre efecto, ¿sí? Pasando de un efecto beneficioso a un efecto tóxico, ¿sí? Entonces, lo que se hace en esos casos es, esos pacientes regularmente se les toma una muestra de sangre, se mide la concentración de fármaco en sangre, y de acuerdo a los valores que tiene ese paciente, se hace un ajuste de la dosis que recibe, ¿sí? De la dosis o de la posología, o sea, de la dosis que se le administra o de el intervalo de administración, por ejemplo, ¿sí? Cada cuánto recibe esa dosis el paciente. Entonces, un ejemplo, bueno, como ya hablamos acá, fenitoína es un anticonvulsivante de estrecho rango terapéutico, y se monitorea, se hace un monitoreo terapéutico de rutina, digamos, ¿sí? Porque hay efectos secundarios que pueden provocarse con un pequeño cambio en dosis. Otro ejemplo, quizás de un fármaco menos utilizado, es la dioxina, es un cardiotónico. Este, pero bueno, está. No me voy a detener porque ya nos queda un poco tiempo. Pero bueno, o sea, hay distintos principios activos que se monitorean, ¿sí? Y a ver, somos 40. Tengo algún temita con la grabación acá. Y el chat.
A ver, me preguntan si el efecto varía cuando hay menos concentración. Sí, claro, el efecto varía con la concentración, con la relación farmacodinámica que vimos hoy con la gráfica de intensidad de efecto versus concentración. A menor concentración, menor intensidad de efecto. ¿No? Entonces, hablamos mucho de entonces, medir concentraciones en sangre y de lo que es la farmacocinética. ¿Ah? ¿Y por qué es importante la farmacocinética? Porque son las concentraciones de fármaco en el organismo las cuales van a regular el efecto farmacológico que se provoca. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que, lo que vamos a estudiar un poco en las clases que siguen es qué procesos regulan la concentración de fármaco en el organismo. ¿Sí? Vamos a ver que hay procesos de ingreso de fármaco al organismo y procesos de salida, de eliminación de fármaco desde la sangre. ¿No? Salida de fármaco desde la sangre. Y la velocidad, el equilibrio de velocidades entre esos dos procesos va a regular el nivel de concentraciones que tenemos en sangre a lo largo del tiempo. ¿Tá? Esa curva que veíamos que subía y luego bajaba, la podemos imaginar, por ejemplo, bueno, con distintas velocidades de ingreso y distintas velocidades de salida. Y eso es lo que nos vamos a meter en la clase del martes. Vamos a cortar acá en parte porque perdimos gente con la desconexión y en parte porque ya vamos bastante tiempo de clase. ¿Sí? ¿Hay alguna duda de la que quieran discutir ahora? En lo que quedamos acá es lo que vimos hoy, para resumir, es la interacción medicamento-organismo, qué distintas facetas tiene esa interacción. Vimos respuesta farmacodinámica, que es la relación entre la concentración y el efecto. Vimos la respuesta farmacocinética, que un poco regula la relación entre una dosis y la concentración a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, cómo cambian las concentraciones del principio activo a lo largo del tiempo después de, obviamente, administrar una determinada dosis. Nos vamos a seguir metiendo en la farmacocinética, evaluando la velocidad de los procesos de ingreso y los procesos de salida y cómo esas velocidades regulan las concentraciones que hay en sangre. ¿Ah? Entonces vamos a hablar bastante de farmacocinética en la clase que viene, el martes. A ver si hay alguna pregunta. ¿Sí? Subo la diapositiva y subo el video en las dos partes. BI es velocidad. Ahí estamos hablando de velocidades. Velocidad de ingreso, velocidad de salida. ¿Sí? Bien. Hoy fue bastante general y bueno, hay tiempo para que el resto se ponga a tiro con el video hasta el martes. Buen fin de semana para todos.